Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Una disculpa por la grabación donde el día de ayer, ¿verdad? Estaban timbrando, ¿verdad? Venían a hacer unas reparaciones al lugar donde me encuentro ministrando por ahora. Y bueno, pues por eso el timbre, ¿verdad? Sonando, pero de antemano una disculpa, ¿verdad? Y intenté culminar la grabación de la mejor manera, pero aquí estamos. Lucas 1:47, mire lo que dice ahí en esta porción de la palabra de Dios. Quiero que vean por favor cómo en medio del Magnificat, María hace una declaración que considero importante tomar el tiempo para explicar lo que dice precisamente esta porción de la Biblia. Y mire lo que dice: mi espíritu se alegró en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su criada, porque aquí que desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Quiero que piensen por favor como dice en el versículo 47, y mi espíritu se alegró. Y mire lo que dice: en Dios, con D mayúscula, hablando del Señor Jesús, mi Salvador. Quiero que piensen por favor en esta declaración, porque dentro del famoso Magnificat, María hace referencia precisamente al Señor como Dios y como su Salvador. Obviamente, cuando dice Dios, mi Salvador, entiende a perfección que a quien lleva en el vientre es al que, como veíamos en el devocional anterior, en Juan 1:1, cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y que en él estaba la vida y que la luz era la luz de los hombres, nos enseña que María entendía a perfección precisamente que a quien llevaba en su vientre era su Dios y su Salvador. Quiere decir que al pensar en esta declaración de mi Salvador, este pasaje nos indica dos cosas importantes. Nos indica que ella misma necesitaba un Salvador, pero también nos enseña que no hay muchos medios o maneras en las cuales una persona puede obtener la salvación y el perdón de sus pecados, sino es a través y únicamente del Señor Jesucristo. No hay muchos medios, hermanos. No hay muchos métodos ni maneras de salvación. Solamente es uno y es el Señor Jesús. Por eso dice en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En primera de Timoteo 2:5 dice, o a Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Dios se utiliza con D mayúscula, hablando del Señor Jesucristo y de su divinidad. Romanos 9:5 nos dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. En otras palabras, María comprendía a cabalidad o a plenitud que a quien llevaba en su vientre era su Dios y su Salvador. Y si usted está escuchando estos devocionales, considero importante que entienda esta importante y significante verdad, porque no hay muchas maneras ni medios en los que una persona puede obtener salvación si no es a través de la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Juan 14:6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de Él. Pero esta declaración de mi Dios y mi Salvador no solamente nos recuerda que María necesitaba, al igual que toda persona que ha nacido en esta tierra y que ha sido concebida de una relación humana, lleva lo que dice David: aquí en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre, en el Salmo 51. Pero deja de lado el falso engaño de que María fue inmaculada. No, María no fue inmaculada. El único que es inmaculado es el Señor Jesucristo. Porque si fuera inmaculada no necesitaría de un Salvador, pero porque necesitaba de un Salvador, por eso dijo mi Dios y mi Salvador, ¿verdad? O en Dios mi Salvador. Entonces, ella era una mujer que comprendía en humildad que no era más que un vaso de barro para traer la excelencia de la grandeza del Dios, el Salvador, que vendría a pagar por los pecados de la humanidad.
necesitaba de salvación, si no, no lo hubiera llamado así. Ella hizo en esta importante declaración su propia descubrimiento que obtuvo bajo convicción del Espíritu Santo de Dios de que necesitaba salvación y la esperanza divina en ese Dios su Salvador. Lo hermoso de esta declaración que acaba de hacer María en esta porción de la palabra de Dios es que cabe la pena incluir, dado esta serie de devocionales que estoy enseñando del Evangelio de Lucas versículo a versículo por segmentos de versículos, que no hay muchos salvadores, que no hay muchos medios de salvación y que hay un solo medio de salvación que ha sido establecido clara y enfáticamente a través de la palabra de Dios, y ese Salvador es únicamente el Señor Jesucristo. Recuérdelo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino es el Señor Jesucristo. Y el mismo pasaje donde ella se regocija y le reconoce como su Salvador, nos enseñan 4 verdades importantes que toda persona necesita entender antes de experimentar verdadera salvación. La primera es que todos somos pecadores. La Biblia nos dice en Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Dice la Biblia, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué María dijo que necesitaba un Salvador? Porque somos pecadores. Todos somos pecadores, incluyéndola a ella, que fue básicamente el vaso por el cual el Salvador vendría. Todos hemos pecado y estamos destituidos, y por eso requerimos de un Salvador. La segunda razón del por qué una persona necesita salvación es porque hay un castigo por el pecado. Romanos 6:23 dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, aunque somos pecadores y hay un castigo por causa del pecado, que es la muerte física, y cada vez que usted encuentre la palabra muerte en la palabra de Dios, va a significar lo mismo: separación del cuerpo, del espíritu, para precisamente ir al juicio, donde si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, la Biblia nos habla de una muerte segunda, que es la muerte espiritual. En Apocalipsis 21:8 dice la Biblia que los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, donde es la muerte segunda. Si una persona muere en sus delitos y pecados, la segunda cosa que va a experimentar en esta vida después de la muerte física será la muerte eterna, separado del Señor, muriendo en sus delitos y pecados en el lago de fuego, del cual jamás podrá salir. En este punto es importante comprender que no hay puntos intermedios entre el cielo y el infierno. No hay purgatorio, no hay limbo. La Biblia habla clara y determinantemente de que lo único que hay para la persona es cielo e infierno, y la única diferencia que hará de dónde usted va a pasar la eternidad, y esa es la tercera cosa, la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. La Biblia nos dice en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso Él es el Salvador, porque Él es el que murió en la cruz, porque Él es el que pagó por nuestros pecados, porque Él es el que vivió una vida perfecta, santa y sin pecado, porque Él es el que existía mucho antes de que esta creación fuera realizada y se necesitaba de un Salvador perfecto, perfectamente santo, que pudiera morir completamente para pagar por sus pecados y los míos. Y ahí es donde entra la necesidad de ese Salvador, que es el Señor Jesús, y es donde usted debe de comprender que lo único que usted tiene que hacer es, bajo convicción del Espíritu Santo de Dios, entender que es pecador, que hay un castigo, que el remedio para ese castigo es el Señor Jesucristo, y que lo tiene que aceptar usted como su Salvador personal, como lo confesó María en esta porción de la palabra de Dios. Romanos 10:9 y 10 nos dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nota el versículo 10 que dice, con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salud o para salvación. Lo que quiere decir que para que usted pueda obtener salvación, usted tiene que confesarle, pedirle con su boca al Señor Jesús la salvación y el perdón de todos sus pecados, creyéndole en Él como el Salvador de su alma. Si usted no está 100% seguro de ir al cielo, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de la salvación. Y lo único que usted tiene que hacer es invocar el nombre de Cristo pidiéndole la salvación de su alma. Romanos 10:13 dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo único que usted tiene que hacer es sencillamente unas pequeñas y cortas palabras en arrepentimiento y convicción del Espíritu Santo diciéndole, Señor, sálvame, perdona mis pecados, entra en mi corazón, llévame al cielo el día que yo muera. Y si usted lo ha hecho de todo corazón, la Biblia nos dice que Él ha perdonado sus pecados. Si usted todavía no lo ha hecho su Salvador, hoy es el día. Hoy es el momento. Y obviamente, al pensar que María lo ha hecho su Salvador, antes de hacerlo su Salvador, lo reconoció como su Dios. Dios su Salvador. Es lo que dijo, Dios mi Salvador. ¿Por qué dijo María esto? Porque él sabía que al quien llevaba en el vientre contaba con todos los atributos que en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6 nos dice, cuando dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero. Mire lo que dice, Dios fuerte, Padre eterno, y mire lo que dice, príncipe de paz. En otras palabras, al poder decir el día de hoy que María lo reconoció como su Salvador, también lo reconoció como su Dios, entendiendo que solo Él y nada más que Él había muerto, sepultado, resucitado, como ocurrió 33 años después de que Él haya nacido, al morir en la cruz para pagar por los pecados de toda la humanidad. Él es el único y exclusivo Salvador. No hay otro Salvador, no hay otro medio de salvación, de perdón, que no es el Señor Jesucristo. Entonces, lo único que le quiero animar el día de hoy, después de comprender que Él es el Salvador, déjelo que Él sea su Dios, porque Él quiere ser el Rey, el que gobierna y el que dirige cada área de su vida como cristiano en su vida personal. Hágalo su Dios y déjele que Él sea el Señor de su vida, controlando, dirigiendo, gobernando cada área y aspecto de su vida como cristiano, una vez que usted lo ha convertido en su Salvador. Porque como dije en un devocional pasado, nos gusta tenerlo como Salvador, pero no nos agrada la idea de que sea nuestro Dios y nuestro Señor y el que gobierna esas áreas donde Él debería de estar gobernando nuestras vidas. Que el Señor le ayude el día de hoy a verlo como su Dios y como su Salvador. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo en tu palabra. Gracias por este devocional, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga en este precioso día, hermanos.